Amados, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría verles, saludarles. Que el Señor les bendiga grandemente. Estoy muy contento de estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a tener un tiempo maravilloso hoy. Estoy entusiasmado, con fuego. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o que van a ver esto luego por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y el Señor sea ordenando todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque no hay como estar juntos para alabar y bendecir al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amados, hoy vamos a continuar con lo que comenzamos a ver la semana pasada, que tuvimos un tiempo maravilloso. Yo espero que de verdad haya recibido la palabra, que la haya seguido meditando, que haya seguido poniendo eso en su corazón, porque de verdad que el Señor nos ministró grandemente. Y hoy día vamos a continuar con esto. Todavía estamos navegando en toda esta serie de los atributos de Dios. Y no sé usted, pero yo la he disfrutado y la he pasado muy bien ministrando esto. De verdad creo que el Señor nos ha estado expandiendo, no en un mero conocimiento, sino en un conocimiento teórico, sino en el real conocimiento de Él. Amén. Y cuando nosotros conocemos al Señor, nuestra vida es totalmente transformada. Amén. Así que la semana pasada comenzamos a ver y estuvimos hablando acerca de este atributo de Dios, de que Él es eterno. Dios es eterno. Y se supone que íbamos a ver que Dios es infinito también, pero usted sabe, nos cayó el fuego, el espíritu y hicimos eterno nomás. Así que hoy vamos a hablar de que Dios es infinito. Pero quiero de nuevo que repasemos estas definiciones básicas o generales para que entendamos bien, ¿sí? Porque son justamente atributos que los utilizamos mucho. Cantamos mucho de esto, cantamos mucho acerca de la eternidad de Dios. No sé si tanto de su infinitud, pero sí de su eternidad. Y es importante que entendamos la diferencia, porque no es lo mismo. Que Dios sea infinito significa que su ser y grandeza no tienen límites. Eso significa que Dios es infinito. Y que Dios es eterno significa que Él existe independiente del tiempo y el espacio. Él está fuera de esto. Él es el creador. Por lo tanto, Él no está sometido a ninguna ley ni cosa alguna que tenga que ver con la creación, porque Él está fuera de eso. Él es el creador. ¿Sí? Es decir, si tú creas algo, esa creación tuya no se puede comparar a ti, porque tú la hiciste. ¿Se entiende? Si haces un monito de plasticina, de greda, esa creación tú estás fuera de sus límites. ¿Por qué? Porque tú eres su creador. Eso es lo que pasa con Dios. Él está fuera del tiempo, fuera del espacio. Él es eterno. ¿Y por qué era importante entender este atributo? Porque si Dios es eterno, todo lo que concierne a Él es eterno también. Por lo tanto, esto de alguna forma, por eso se acuerda que hacíamos la comparación con el carbono. ¿Lo googleó? Qué bueno. Para que entienda bien eso. Así como el carbono tiene esa condición esencial para la vida, así es la eternidad. ¿Por qué? Porque todo atributo de Dios, además de lo que es eterno. El amor de Dios es eterno, su misericordia es eterno. Su condición como juez es eterna también. Su bondad es eterna. ¿Por qué? Porque todo lo que concierne a Él es eterno. ¿Amén? Y hoy día vamos a hablar acerca de que Dios es infinito. Infinito. Y como hablamos, les dije recién, que Dios sea infinito significa que su ser y su grandeza no tienen límites. De alguna manera, esto es desafiante para nosotros entenderlo, pero vamos allá. Vamos al Salmo 145, amigos. Salmo 145. Versículo 3. Dice:
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Quiero leer otra versión. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente, NTV, amigo, no sé si lo tenemos ahí. Dice, grande es el Señor, el más digno de alabanza. Y para que se entienda lo que es inescrutable, nadie puede medir su grandeza. Y esta versión lo explica en un lenguaje mucho más fácil. Eso es inescrutable, que no se puede comprender, que no se puede medir. Así es la grandeza de Dios, así es Dios. Nadie la puede medir, nadie puede medir qué tan grande es. Por eso el salmista en los salmos va a utilizar muchas analogías para tratar de expresar qué tan grande es Dios. Pero su grandeza no puede ser medida. Ve que todos los atributos, recuerden que están juntos. Porque Él nos excede. Él es más grande que cualquiera de nosotros. Entonces, su grandeza no se puede medir. Así de grande es Él. Mira lo que dice ahora el Salmo 95. Salmo 95. Y vamos a leer del 3 al 6. Dice, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. ¿Qué nos está expresando el salmista con esto? La grandeza inescrutable de Dios. Él es un gran rey sobre todos los dioses. O sea, ya lo está poniendo teológicamente por sobre todos. Cualquier otro Dios creado por el hombre, Él está por sobre todo esto. Dice que en sus manos sostiene las profundidades de la tierra, las montañas más imponentes. Está expresando su grandeza. El mar le pertenece. Que quizás es una de las cosas con las que más podemos en nuestra mente meditar en la grandeza de Dios. ¿Le ha pasado? ¿Ha ido a la playa? ¿Ha estado ahí en cualquier lugar, en la costa? De cualquier parte del mundo, el efecto va a ser el mismo, y se puso a contemplar el mar y tuvo esta meditación que se extiende como hacia el infinito, ¿verdad? Como su vista, su panorámica para el mar no termina nunca. Y ahí reflexiona, oh Dios, tú creaste esto, y se maravilla en la creación del Señor. ¿Le ha pasado? Bien. El mar nos sirve mucho para entender esto, que Él es grande y grande de esa forma. Así de grande es Él. Entonces Él dice que el mar, esto que cuando nosotros lo contemplamos no podemos terminar de ver, le pertenece. Él lo creó. ¿Ves? Está fuera de Él porque es su creación. Sus manos también formaron la tierra. Y mira lo que dice el 6. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Entender la infinitud de Dios nos debe llevar a esto, a la alabanza, a postrarnos delante de Él. Tú entiendes y tú comienzas a meditar en la grandeza inescrutable de Dios, en su infinitud, y la respuesta inmediata de nosotros debiera ser adorar, postrarnos delante de Él. ¿Cómo no nos vamos a postrar delante del Dios que supera todas estas cosas? ¿Qué es más grande que todas estas cosas? Que si nosotros ni siquiera podemos con nuestra vista terminar de ver el mar, el océano, mucho más grande que esto, y aún lo sostiene Dios. Entonces, después de estas palabras, la respuesta y la invitación del salmista, ¿cuál es? Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos. De las formas físicas quizás más grandes, justo con postrarnos en el suelo, demostrar alabanza y adoración a Dios o a alguien en verdad. Y el reconocimiento del Creador. Entonces la infinitud de Dios es un atributo muy importante y es desafiante para la mente humana. Porque, de nuevo, decir que Dios es infinito
es decir que Dios no tiene límites. Dios no puede ser medido, Él no puede ser descrito en términos de cantidad, peso, distancia o cualquier unidad que a nosotros se nos pueda ocurrir, o podamos, no ocurrir, que nosotros podamos descubrir como humanidad. No se puede. Todo lo que Dios es, lo es de manera absoluta, sin grados y tampoco adiciones. ¿Se entiende? De nuevo, Dios no es un poquito amoroso un día y muy amoroso otro día. Ese somos nosotros, ¿ves? Pero Dios no está limitado a nosotros. Dios no es un poquito misericordioso con nosotros un día si es que hicimos algo bien y muy misericordioso al otro. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Dios es infinito en todos estos atributos. Dios no es un poquito justo un día y mucho más justo el otro. Dios es entero justo, como decimos los chilenos, ¿verdad? Infinitamente justo, sin límites. ¿Entiendes? No hay grados ni adiciones que nosotros le podamos hacer a Él. Entonces, en su ser esencial, Dios es completamente distinto y supera cualquier cosa creada. Y también supera cualquier intento humano de conceptualizarlo. ¿Ves? Por eso nosotros tenemos que conocer a Dios en función de lo que Él nos ha dado a nosotros, nos ha provisto para que nosotros le conozcamos. Cuando nosotros tratamos de excedernos de eso, entonces, como les he estado compartiendo en las cápsulas, por cierto, vean las cápsulas, están muy buenas, Lámpara a mis pies en nuestro canal de YouTube, les dejo ahí el link por Instagram todas las semanas, ahí mi momento de publicidad. Se me olvidó lo que iba a decir ahora. ¿Qué iba a decir? Lo que pasa cuando nos excedemos en eso es que comenzamos a caer en idolatría. ¿Ves? Es cuando nosotros queremos acomodar a Dios a una forma que está fuera de lo que Él mismo ya ha revelado de sí mismo. ¿Ves? Eso es idolatría. Idolatría no es solo que tengas un monaguillo, un monito o qué sé yo, un rosario o cualquier cosa que entendemos como forma de idolatría. Es algo que comienza en la mente. ¿Amén? Dios es infinito. Infinito. Vamos ahora al Salmo 36. Vamos a leer el versículo 5. Mira lo que dice. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Tu rectitud es como las poderosas montañas. Tu justicia como la profundidad de los océanos. Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Me quedé en la NTV, amigo, te pido perdón. No sé en qué versión estaba. Bueno, pero se entendió. Miren lo que está haciendo el salmista acá ahora. Hasta los cielos llega tu misericordia. Ahora, hay muchas cosas acá que ahora son medibles, ¿ves? Pero para no caer en el anacronismo, en el momento en que esto fue escrito, no había forma de medir eso, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que está expresando? Que su misericordia es infinita. Es infinita. Es infinita porque llega hasta los cielos. ¿Y dónde termina el cielo? Tu fidelidad alcanza las nubes. ¿Cómo medían la altura de las nubes? Ahora podemos. Acá, ¿quién había medido las nubes? Tu justicia es como los montes de Dios. De nuevo, algo abrumador, muy grande. Tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Entonces, ¿qué nos muestra estos versos? ¿De qué nos hablan? Que Él es infinito.
Él es infinito. No puede ser medido, nos supera, es muy grande, extremadamente grande, sin límites. Ese es Dios. Esto es muy importante. Tengo un punto, poniendo bases, tranquilo. Mira lo que dice ahora el Salmo 103. Muchos de estos salmos son canciones modernas también ahora. Estamos relativamente familiarizados con estos versos. Mira lo que dice el Salmo 3, versículo 11, amigo. Estoy en Reina Valera ahora. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esto es muy interesante. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira qué bonito, por cierto. De nuevo, ¿qué está expresando acá? Él es infinito. Como la altura de los cielos sobre la tierra, su misericordia. Y miren lo que dice acá. Cuánto está lejos el oriente del occidente. ¿De qué nos habla esto? Esto literal es infinito. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Siempre están infinitamente uno lejos del otro. A no ser que pongas un punto de referencia y pudiese ser. De lo contrario, el oriente y el occidente están siempre fuera. Y miren lo que dice. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y hoy día sabemos que esto está hecho por medio de Cristo. Por medio de Cristo nuestros pecados y nuestras rebeliones han sido quitadas y están lejos de nosotros como el oriente del occidente. Bueno es el Señor. De nuevo, ¿qué nos escribe en estos versos? Infinitud. Dios es infinito, no tiene límites. Entonces este atributo de nuevo nos reflejan o se ve reflejado en los aspectos que Dios ha revelado de sí mismo. Su amor, gracia, misericordia. Y aunque los dones creados tienen límites, la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo no los tiene. Ahí es que entendemos que su gracia es mayor que cualquier cantidad de pecado. Y entendemos este verso, ¿verdad? Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Porque mayor es la gracia que cualquier otra cosa. Es infinita. Y este contraste entre la finitud humana y la infinitud divina nos ofrece esperanza. Y es esta, que el tiempo, que para nosotros es un recurso limitado, en Dios se convierte en eternidad. ¿Ves? Y comenzamos a vincular estos atributos. Entonces, amados, Dios no está limitado por nuestras categorías humanas ni nuestras percepciones. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos de no pensar a Dios en función nuestra y de nuestras experiencias, ni de lo que nosotros percibimos. Dios no está limitado ahí. Sus atributos como el amor, la misericordia, son facetas de su naturaleza esencial y por lo tanto son infinitos. ¿Entiendes? ¿Qué te quiero decir? Nosotros tenemos que ser cuidadosos de, por ejemplo, pensar mal a Dios por algo que nos sucede. No da lo mismo lo que sea, porque todos tenemos distintos acontecimientos. Cosa buena o cosa mala que nos suceda no tiene o no debe alterar lo que nosotros sabemos de Dios a través de Él. ¿Me entiendes? Te lo voy a explicar con un ejemplo. Si te pasa algo malo, nos pasa algo malo, me incluyo, tenemos que tener cuidado de no pensar, Dios, por ejemplo, no es bueno. Porque si fuese bueno, ¿ves? Si lo condiciona, no me pasaría esto. Y no tiene que ver con eso, porque Dios es infinito y eterno en todos sus atributos. Dios es eterno y bueno en todos sus atributos, al margen o más allá de lo que nosotros podamos percibir o experimentar. Dios es siempre bueno, amados.
Recuerda esto, hay cosas que a veces nosotros no logramos entender y que no las logremos entender no altera quién es Dios. De ahí que nosotros necesitamos fe para acercarnos a Dios. ¿Amén? Considera que este amor de Dios es tan vasto que puede abarcar no solo el mundo conocido por nosotros, sino también incontables mundos más. Ese amor de Dios no es solo un sentimiento o una acción, es parte integral de lo que Dios es. Él es infinito, infinito. Y ahora yo quiero mostrarte, porque te decía que tengo un punto, bueno, tengo un par en verdad, pero voy a partir con este. Quiero mostrarte ejemplos de los que conocen al Dios infinito. Te voy a mostrar cuál es la actitud, el ánimo y el espíritu de gente que conoce a Dios en este atributo, que Él es infinito. Y voy a partir por un par de personajes que son Josué y Caleb. Entonces nos vamos muy rapidito a Números 13. Números capítulo 13. Y antes de decirle el verso, le voy a contextualizar. Vamos a ver el relato de los espías. Moisés va a enviar a 2 espías, uno por tribu, a espiar, valga la redundancia, la tierra de Canaán. ¿Sí? Y va a mandar, porque quería saber en qué condiciones estaba la tierra. Y dentro de estos personajes, en virtud del tiempo, está Josué y Caleb. Entonces, desde el 25 está el informe de los espías. Y yo voy a partir leyendo ahora desde el 27. ¿Sí? Esto fue lo que pasó. ¿Sí? Recuerde que los hebreos estaban ahí, dando vuelta en el desierto todavía, y mandan a los espías a ver qué pasa, cómo está la tierra de Canaán. ¿Bien? ¿Estamos ahí todos? Excelente. Entonces desde el 27 dice así. Y les contaron diciendo, van a entregar el reporte. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Bueno, efectivamente la tierra era así como se decía que era. La tierra donde fluye leche y miel. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran los gigantes. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Esto es lo que traen como reporte los espías. No muy alentador, ¿verdad? Básicamente dice, la ciudad está fortificada, hay gigantes y hay enemigos por todos lados. Ese es el reporte que traen. Entonces, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, los hijos de Anac. Y mira lo que dice. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así se vieron estos 10 espías frente a los gigantes, a aquellas personas que habitaban Canaán. ¿Sí? Ellos eran gigantes y se veían a sí mismos como langostas. Esperanza, cero. Cero. Pero, mira lo que pasa. Vamos a saltarnos al 14, pero el versículo 6, amigo. Ahora va a aparecer, ya vimos la intervención de Caleb, ¿verdad? Vamos, subamos allá, más podremos nosotros que ellos. Y mira lo que dice ahora Josué.
Versículo 6, amigo. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Escucha, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Voy a quedar hasta ahí. Por decir esto los tratan de apedrear, pero me voy a quedar ahí. Mira, ¿por qué Josué y Caleb mostraron un espíritu diferente al resto de los espías? ¿Por qué? Porque conocían a Dios en este atributo, en el atributo de su infinitud. Ellos sabían que daba lo mismo que la ciudad tuviese muros grandes, daba lo mismo que hubiese gigantes. Ellos sabían en su mente y en su corazón que Dios es más grande que eso, que Dios era más grande que todas esas adversidades, que era más grande que incluso cosas grandes que estaban viendo. Ellos no se dejaron amedrentar por lo que sus ojos, ¿ves?, su percepción le decía. Ellos estaban siendo capaces de ver lo que Dios les estaba mostrando, lo que Dios ya les había mostrado. Esa es la actitud que tiene alguien que conoce a Dios como infinito. Vamos, cuando nosotros vamos delante del Señor, buscamos al Señor, tenemos que buscarlo a Él con la dignidad que Él requiere. Nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos que acercarnos sabiendo que Él es infinito. Él es más grande que cualquier problema, cualquier adversidad y cualquier cosa que se presente en medio de nosotros. Y que cuando nosotros entendemos en nuestro corazón también que estamos caminando conforme a sus propósitos, Dios es más grande que cualquiera de esas cosas. No hay cosa alguna que se pueda comparar a Él. Cuando decimos estas cosas, cuando las cantamos, nos referimos a esto. Entonces mira lo que dice Josué. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Ves? Esa es la actitud que tiene alguien que conoce a Dios en su infinitud. ¿Sí? Se le presenta algún problema y nosotros decimos que lo vamos a comer con papas fritas, ¿verdad? Es lo mismo. En un chilenismo, permítame el ejercicio hermenéutico, Josué dice: los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. Dios es más grande. Dios es efectivamente más grande. Los muros podían verlos, eran grandes, pero podían ver sus límites. Los gigantes podían verlos, pero podían ver sus límites. Dios no tiene límite, amados. Dios no tiene límites. Y ese es el Dios al que nos acercamos cuando vamos a Él en oración. Un Dios que no tiene límites. Entonces nosotros no le damos a un Dios chico, corto, apretado. Dios es grande, amado. Y nos supera. Por eso nosotros nos acercamos a Él con fe y expectativa. Mira, a esta altura, en este momento, Josué y Caleb no saben cómo Dios les va a entregar la tierra, pero ellos saben que Dios les va a entregar la tierra. Asimismo en nuestro caminar con el Señor. Después tú sabes, porque lo leíste, que Dios le hizo hacer algo que a nuestra lógica es absurda, ¿verdad? Dar 7 vueltas a los muros de Jericó y el último gritar y cayeron los muros. ¿Y quién hizo caer los muros? ¿Su artillería pesada? Dios hizo caer los muros. Y lo mismo pasa hoy en nuestro caminar. Nosotros caminamos con el Señor, nos enfrentamos a cosas que nosotros no sabemos cómo resolver, pero confiamos en un Dios que excede todo límites. Y mientras avanzamos con Él en fe y en obediencia, vemos cómo Dios va obrando de forma que nos superan también. Ese es Dios. Eso es conocer a Dios en su infinitud. Pero cuando nosotros vamos caminando con el Señor y vamos midiendo cada cosa y vamos de alguna manera trayendo a Dios a la medida de lo que nos estamos enfrentando, vamos, eso no es fe.
Eso no es fe. Es todo lo contrario. De eso se trata caminar en fe. ¿Ves? Mira, caminar en fe no significa andar declarando y confesando esto y lo otro. La fe viene de un conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De Dios, por medio de Jesucristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros vamos avanzando en este caminar y conociendo a Dios, entonces nosotros sabemos que Dios excede todas estas cosas. Y podemos avanzar con Él porque sabemos que no hay nada que se pueda oponer a Él. Porque Él es más grande. Él es más grande. Amén. Amén. Amados, Dios es más grande que cualquiera de las circunstancias que podamos estar atravesando hoy. Amén. Amén. De que está cayendo el fuego, amado. Vamos a 1 Samuel 17. Primera de Samuel 17. Y vamos a leer desde el 33. Pero antes de comenzar a leer de nuevo, vamos a leer parte del relato de David y Goliat. ¿Sí? ¿Todos conocen David y Goliat? Excelente. Bueno, previo a lo que vamos a leer, estaba Israel enfrentándose a los filisteos y estaban los hermanos de David. David no había sido convocado, David estaba con sus ovejitas, entonces los hermanos de David estaban ahí en el campo de batalla y el papá lo mandó a que le llevara unas provisiones a los hermanos. Entonces cuando David va y le lleva las cosas, entonces se acerca al campo de batalla, lo que había estado pasando es que salía Goliat y amedrentaba a Israel porque era un gigante. Entonces él propuso que iba a haber un enfrentamiento 1-1 y el que ganara, eso iba a hacer que se acabara la batalla. Y todos los israelitas estaban atemorizados, amedrentados y nadie quería enfrentarlo. Entonces cuando llega David, David se indigna. Y uno entiende por qué le tienen miedo. Y dice, ¿quién se cree este filisteo incircunciso para siquiera hacerle frente o plantarse así frente a los ejércitos del Dios Altísimo de Israel? ¿Sí? Entonces en medio de toda esta trifulca, Saúl se entera de lo que está diciendo David y lo manda a llamar. Entonces, desde el 33 dice así: dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Escucha lo que le dice David. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. ¿Sí? Y un pastor no parece alguien muy fuerte ni valiente, ¿verdad? Pero mira lo que dice. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es rudo, fuerte. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Ves? ¿De dónde viene esta actitud de David? Ahí te la dejo. Y mira lo que dice ahora, los versos 45 al 47. Ahora se está enfrentando David con Goliat. Y dice 45, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, escucha esto, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Tremendo. Y tú sabes cómo termina esta historia, ¿cierto?
Mira, ¿por qué David tiene el coraje de enfrentar a Goliat? ¿Por qué incluso se indigna cuando ve la actitud de los ejércitos? Porque él conoce al Dios infinito. ¿Infinito en qué? En fuerza, infinito en poder. David, que conoce a Dios, no entiende cómo ninguno de los que está ahí es capaz de entender que el que va a pelear la batalla por ellos, de alguna forma, es Dios. Por eso David se indigna. Cuando Saúl le dice, mira, tú eres un muchachito, ¿qué es lo que le dice? Él va a pelear por mí. Yo confío en Dios. Permítame parafrasear a David. Lo que ustedes no entienden es que el que nos da la victoria es Él. Él. Y mira qué irónico que la historia de Israel se trata de esto. Vez tras vez nos muestra la historia, el relato bíblico, que quien hace estas intervenciones sobrenaturales para ayudar a Israel es Dios. Desde que salieron y cruzaron el Mar Rojo. ¿Cómo cruzaron el Mar Rojo? Porque Dios abrió el mar literalmente. ¿Cómo se sostuvieron en el desierto? Con maná del cielo, con agua de la roca. Vez tras vez, cuando fueron heridos por la serpiente y Dios hizo que miraran a la serpiente de bronce. Y así podemos seguir incontables veces. Ahora David de alguna manera no entiende cómo ellos no entienden que el mismo Dios que hizo todas estas cosas es el que va a obrar ahora para librarlos de Goliat. A David no le importaba que Goliat medía 3 metros. Y su lanza era gigante y su escudo. A David no le importaba eso, porque él sabía que Dios es más grande que eso. Dios es infinito, no tiene límites. Amado, esta es la actitud de aquellos que conocen al Dios infinito. Enfrentan aquellas cosas con ese entendimiento. Dios es más grande, mi Dios es más grande, mi Dios es más poderoso. Y amados, no estoy diciendo con esto que no vamos a pasar situaciones difíciles, que no vamos a pasar por momentos donde vamos a estar tristes o acongojados. Es parte de nuestro caminar y es parte también de lo que nos define como humanidad. Pero en medio de eso, sabemos que Dios es más grande. Y así es como le damos la vuelta a todas estas situaciones adversas, con el entendimiento en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios no tiene límites. Aquellas cosas que todos nosotros podemos ver y percibir lo tienen, pero amados, nuestro Dios es ilimitado. Su grandeza es inescrutable. No hay nada que se le pueda comparar. Y eso es lo que hace que podamos tener una actitud distinta, una actitud de fe. Al final, lo que hace que David mate a Goliat con su onda no es que le pegó justo en la parte donde, amados, fue su obediencia a Dios. En última instancia es Dios quien liquidó a Goliat. Hizo caer a un gigante de 3 metros con una onda, amado. Suena hasta absurdo. Tan absurdo como a nuestra mente nos suena que por dar 7 vueltas a un muro, a una ciudad, se caigan. Porque es Dios el que obra. ¿Ves? Y ese es nuestro caminar de fe, que confiamos en ese Dios que no tiene límites. No tiene límites. Y ahí lo conectamos con la semana pasada. ¿Y cuánto tiempo, pastor, tengo que creer en ese Dios ilimitado? Eternamente, amado. Porque Dios es eterno. Da lo mismo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, como yo le digo siempre. Si creíste más que Abraham, conversemos. Si estás abajo del límite de los 20, 25 años, sigue creyendo, amado. Cuando hayas pasado el límite del padre de la fe, hablemos entonces. Pero recuerda esto, y si es necesario que nos morimos creyendo, amados. Porque son sus propósitos los que son mayores que los nuestros. Y para eso estamos. Amén. En virtud del tiempo no lo voy a leer pero en Hechos capítulo 4 está el relato de cuando Pedro y Juan se enfrentan a los sacerdotes y a los gobernantes y dan testimonio acerca de Jesucristo después de que habían sanado al cojo, ¿se acuerdan? Y cuando los querían callar
y los amenazan. Ellos dicen, es más, no es lo más importante. Vamos a leerlo mejor, solo esa parte. Hechos 4. Versículo 18. Dice, llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tremendo, mamá. Tremendo. Mira, nosotros leemos el texto así. Lo que realmente estaba pasando acá con esta declaración es que ellos literalmente estaban poniendo en riesgo su vida. Lo que querían hacer los líderes religiosos de la época, de los gobernantes, con ellos ahí era literalmente matarlos. Porque estaban creando una revuelta. Nosotros con toda libertad podemos decir esto en la calle si queremos. Literalmente pusieron en riesgo su vida por dar testimonio de Jesucristo. ¿Y esta osadía de dónde crees que viene? De conocer a Dios, de conocer a Cristo, de conocer al Dios infinito. Al Dios infinito. Mira lo que dice Efesios 1. Efesios capítulo 1. En este capítulo Pablo está expresando una oración justamente por la iglesia de Éfeso. Y del 19 dice así, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que está haciendo Pablo acá con respecto a Cristo y Dios es describir su infinitud. La supereminente grandeza de su poder, la que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Y lo puso sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Esto es algo que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muy familiarmente, y se refiere a poderes visibles e invisibles. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? Que sobre todo está Cristo. Sobre cualquier poder, amado, cualquier poder, visible o invisible, Cristo está más arriba. ¿Por qué? Porque Él es infinito. Él no tiene límites. No hay poder alguno, de ningún tipo. Visible, los gobiernos fácticos, invisibles, espirituales, no hay poder alguno que se pueda comparar a Cristo. No hay. No hay ninguno. No hay ninguno. Y nos dice incluso que Cristo mismo y todos los que estamos en Cristo somos puestos en autoridad sobre estos poderes. ¿Y cómo entendemos esto? Porque los versos anteriores, desde el 16 al 18, Pablo dice que él ora para que ellos entiendan esto. Pablo ora por la iglesia para que entiendan que Dios es infinito, que Dios no tiene límites, que Él está por sobre todo poder, y entiendan que los que están en Cristo también son parte de ese poder.
No es que nosotros seamos infinitos, ¿cuál es nuestra posición en Cristo? Nosotros somos seres creados por Dios, pero nosotros recibimos de su poder por medio de Cristo. Y eso es lo que ora Pablo por ellos, que lo puedan entender. Aquí es cuando Pablo dice, alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a lo que les has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál es la supereminente grandeza de su poder. Ora para que lo entiendan. Amados, y esa tiene que ser nuestra oración también por nosotros, orar para entender esto. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Entender la infinitud de Dios es desafiante para nuestra mente natural. Y por eso necesitamos orar y por fe entender este atributo. Él es infinito, amado. Él es infinito. Y nosotros avanzamos en nuestra vida y tenemos que hacerle frente a las circunstancias de nuestra vida creyendo esto, que Dios es infinito, que Dios es más grande, que Él no tiene límite y lo que tú sabes que estamos pasando sí lo tiene. Pero Él no conoce límites. Amén. Y nosotros tenemos que orar por esto para entenderlo en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros podamos tener este caminar, para que nosotros podamos ser en espíritu y en actitud como Josué, como Caleb, como Daniel, y podríamos nombrar un montón de otros personajes, Daniel, los amigos, Ruth. Básicamente, todos los grandes personajes que Hebreos los va a llamar los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque conocieron a Dios en este atributo infinito. No tiene límites. Y si le creemos al Dios que no tiene límites, entonces vamos a poder ver a Dios obrando así. Recuerda lo que dice Hebreos. (11:6) dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a Él, creyendo y entendiendo quién es Él. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Crea que hay Dios y crea que hay Dios que es infinito, que no tiene límites en su grandeza, poder y en ninguno de sus atributos. ¿Y qué dice? Y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es un galardón? Es una recompensa. Mira lo que dice, lo dice la palabra, no lo digo yo, no es un invento mío. Él es galardonador. La NTV lo dice justamente así. Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Y cuál es esa recompensa? Es que vamos a ver a Dios actuar de esa forma. Vamos a ver a Dios actuar en su infinita grandeza y poder. Amados, Dios es más grande. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Dios es más grande que cualquier enfermedad. Dios es más grande que cualquier tipo de escasez o problema que estemos pasando. Dios es más grande. Dios es más grande. Amados, Dios es más grande que cualquier autoridad. Dios es más grande que cualquier tipo de gobierno. Para ustedes, mis amados que vienen ahí y están orando por sus naciones, Dios es más grande que cualquiera de esos. Dios es más alto, Dios está por sobre ellos y Dios es juez eterno, Dios es juez justo, Dios es bueno, fiel, misericordioso y Él es eterno y es infinito en su poder. Y amados, ¿cuál es nuestro momento y nuestra tarea ahora? Es creer
creer, porque así como los muros cayeron, así como la tierra fue tomada, así como Goliat cayó, amados, Dios se está moviendo y manifestando en medio de nosotros y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y quiénes son los que le buscan? Los que creen, amados, y si nosotros creemos, vamos a ver a Dios actuar de forma poderosa en medio de nosotros, porque Él sigue siendo así. Él sigue siendo este Dios infinito, eterno, poderoso, que está galardonando a aquellos que le buscan diligentemente, a aquellos que le buscan con sinceridad. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer el tiempo que sea necesario, amado, y te lo digo de nuevo con todo mi corazón, y si es necesario que nos muramos creyendo, así vamos a morir, creyendo, porque sabemos que Dios es eterno, Dios es de generaciones, y si no nos toca ver con nuestros ojos físicos aquellas promesas que Dios ha establecido, nuestras generaciones, nuestros hijos la van a ver, y si ellos no la alcanzan a ver, nuestros nietos lo van a hacer, pero los propósitos eternos de Dios e infinitos van a ser cumplidos. Amén. De que me cayó el espíritu. Amados, que nos van a ayudar con la Santa Cena, rebártanla, por favor. ¡Aleluya! Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Gracias, Señor. Y mientras reparten, permítame una escritura más. El Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ese es nuestro Dios, amado. Y que no se nos olvide nunca, ese es nuestro Dios. Grande, de mucho poder y de entendimiento infinito. En Colosenses capítulo 1, Pablo expresó esto acerca de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluya. Amados, sobre todo está el Señor. Amén.